La sala de juntas se paralizó cuando la directora ejecutiva, Serena Whitmore, se rió del cuaderno desgastado del conserje. «Bocetos preciosos», dijo con desdén, hojeando las páginas amarillentas hasta que se le borró la sonrisa. Allí, entre los diagramas manchados de tinta, estaba el plano original del primer núcleo de IA de su empresa, fechado años antes de que ella la fundara. El conserje, Henry Dalton, susurró en voz baja: «Acabas de burlarte del hombre que construyó tu sueño». Esa simple frase destrozó su orgullo y desenterró un secreto que podría reescribir la historia de Whitmore Technologies. Serena Whitmore, a sus 34 años, era la reina indiscutible de la revolución de la IA en Silicon Valley. Su imperio multimillonario, Whitmore Technologies, ocupaba 3 relucientes torres en el centro de San Francisco. Cada una reflejaba los monumentos californianos, con su sol radiante, a la ambición humana. Era hermosa, con esa mirada calculadora que suelen dominar las mujeres poderosas. Cabello rubio que caía en ondas controladas sobre sus hombros, ojos grises que podían congelar una sala de juntas con una sola mirada y un característico vestido rojo con cuello en V que se había convertido en su seña de identidad en todos los perfiles de revistas tecnológicas. Nacida en una riqueza inimaginable, heredó la empresa de su padre, Edward Whitmore, un hombre al que la industria aún veneraba como un pionero visionario que supuestamente creó el primer núcleo de IA adaptativa, fruto de un genio puro. Serena creía firmemente en 3 cosas: disciplina, inteligencia y la superioridad del mérito. No tenía paciencia para el destino, las coincidencias ni la romántica idea de que el éxito provenía de algo más que una capacidad despiadada. Todas las mañanas, llegaba a su oficina en el piso 47 a las 6:30, revisaba las métricas de rendimiento a las 7 y superaba con creces las proyecciones trimestrales con pura fuerza de voluntad. Sus empleados la temían. Sus competidores la respetaban. Los medios la llamaban la reina de hielo de la innovación, un título que ostentaba con orgullo. Pero en los sótanos de sus relucientes torres, en las plantas técnicas donde zumbaban los servidores y los equipos de mantenimiento trabajaban en la sombra, existía un mundo completamente distinto. Allí era donde Henry Dalton pasaba las noches empujando un carrito de fregona por interminables pasillos de cristal y acero. A sus 38 años, Henry se comportaba con una serena dignidad que parecía fuera de lugar para un conserje. Su uniforme de mantenimiento colgaba suelto de una estructura que antaño había sido más fuerte antes de que el dolor lo redujera a lo esencial. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices, contaban historias de trabajo, tanto manual como preciso. Pero eran sus ojos los que revelaban la verdad, oscuros y reflexivos, albergando un profundo conocimiento que ya nadie se molestaba en notar. 10 años atrás, Henry era otra persona. Era el ingeniero jefe de una pequeña empresa emergente llamada Cobalt Systems, donde él y un equipo unido de mentes brillantes trabajaban jornadas de 18 horas, impulsados por el café y la convicción. Habían estado desarrollando algo revolucionario, un sistema de IA adaptativo capaz de aprender del contexto emocional humano, no solo de procesar datos. Lo consideraban el trabajo de su vida. Habían estado a punto de cambiarlo todo. Entonces, Edward Whitmore les presentó una oferta de adquisición que parecía generosa, hasta que los abogados la resolvieron. Se transfirieron las patentes, se firmaron los acuerdos de confidencialidad y el equipo se disolvió. Henry aceptó el dinero del acuerdo porque su esposa, Rebecca, se estaba muriendo de cáncer y necesitaba cada dólar para tratamientos que, al final, no podrían salvarla. Cuando ella falleció, se vio incapaz de regresar al mundo tecnológico que había destrozado sus sueños y escupido documentos legales. Así que aceptó el único trabajo que le permitía permanecer invisible, limpiando los suelos del imperio construido sobre los cimientos de su creación. Su hija Laia tenía 8 años. Con los ojos brillantes de su madre y la silenciosa resiliencia de su padre cada mañana, Henry la acompañaba a la escuela, la ayudaba con las tareas cada noche y la arropaba con historias sobre robots que podían sentir felicidad. Ella era su mundo entero,
lo único que lo impulsaba a seguir adelante a pesar del dolor y la injusticia. Pero conservaba algo de aquellos días en Cobalt Systems. Un cuaderno encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada por el uso y el paso del tiempo. Sus páginas estaban llenas de cientos de diagramas técnicos detallados, diseños de circuitos y estructuras algorítmicas. Era su memoria, su prueba, su testigo silencioso. Lo llevaba a todas partes, incluso en sus turnos de limpieza. Un talismán de la persona que solía ser. Esa noche, Henry estaba preparando la sala de conferencias principal del piso 45 para la importante presentación del día siguiente. Whitmore Technologies estaba a punto de presentar Core 2.0, su último avance en IA, ante una sala llena de inversores y periodistas. Se movió metódicamente por el espacio, limpiando la larga mesa de cristal, enderezando las sillas ergonómicas, asegurándose de que cada superficie brillara. Fue entonces cuando notó que era una hoja de diseño de prototipo. Alguien había dejado sobre la mesa una etiqueta con la inscripción Arquitectura confidencial del núcleo 2. La recogió más por costumbre que por curiosidad y sintió que se le cortaba la respiración. El diagrama de vías neuronales, la estructura del algoritmo de aprendizaje, el matriz de reconocimiento de funciones. Ya lo había visto antes. Ya lo había dibujado antes. Con manos temblorosas, Henry sacó su viejo cuaderno y lo abrió por una página marcada 10 años antes. Los diseños eran idénticos, no similares. Idénticos. Cada nodo, cada conexión, cada avance innovador que había dado en ese pequeño laboratorio de sistemas de cobalto estaba ahí mismo, en el último producto revolucionario de Whitmore. Seguía allí de pie, con el cuaderno abierto, cuando las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe y Serena Whitmore entró como si fuera la dueña del mundo, lo que en muchos sentidos era cierto. Se detuvo al verlo, con irritación reflejada en su rostro perfectamente sereno. ¿Por qué sigues aquí? La limpieza ya debería estar terminada. Henry cerró rápidamente su cuaderno, pero no lo suficiente. Sus ojos penetrantes habían captado el movimiento, el atisbo de diagramas técnicos. ¿Qué es eso? Se acercó, sus tacones de diseñador resonando en el suelo pulido. ¿Estás escribiendo una novela? Una guía del conserje para la computación cuántica. Tras ella, entró Damien Cross, el director de operaciones de la compañía y el lugarteniente de mayor confianza de Serena. Era de rasgos afilados y mente más aguda, un hombre que había ascendido en la jerarquía corporativa sabiendo exactamente cuándo sonreír y cuándo atacar. Se rió de la broma de Serena, siempre dispuesto a amplificar su crueldad. «Déjame ver eso», dijo Damián, arrebatándole el cuaderno de las manos a Henry antes de que pudiera protestar. Hojeó varias páginas, su expresión pasó de la diversión a algo más, algo casi de reconocimiento antes de volver a la burla. «Jefe, tiene que ver esto. Nuestro conserje se cree ingeniero». Le lanzó el cuaderno a Serena, quien lo atrapó con la facilidad de la práctica. Lo abrió, recorriendo las páginas con la misma precisión analítica que aplicaba a todo. Página tras página de intrincados dibujos técnicos, pruebas matemáticas, arquitecturas de sistemas que requerirían años de educación superior para siquiera comprender, y mucho menos crear. ¿Los calcaste de libros de texto?, preguntó con tono desbordante de condescendencia. ¿O los encontraste en Internet? Intentando impresionar a alguien. Es adorable. En realidad, una mocosa soñando con ser una genio. El puñado de ejecutivos que se habían colado tras ella rieron obedientemente. Esto era entretenimiento, ver a la reina de hielo poner a alguien en su lugar. Pero entonces Serena pasó a una página específica y su sonrisa se desvaneció. Entrecerró los ojos. Miró del cuaderno a la hoja del prototipo sobre la mesa, y luego de vuelta. El diseño de Whitmore Core 1.0, Zero, el producto que había lanzado a su empresa a la estratosfera hacía 8 años, estaba allí mismo, con tinta descolorida, fechado 3 años antes de que su padre supuestamente lo hubiera inventado. La risa se apagó en la sala mientras veían cómo su rostro cambiaba.
Henry habló entonces, con una voz tranquila pero firme, cargando con el peso de una década de silencio que finalmente se rompió. No estoy soñando, señorita Whitmore. Tú sí. Estás parado sobre el sueño de alguien más y llamándolo tuyo. El aire se volvió denso por la tensión. El rostro de Damián palideció, con la mandíbula apretada. Se movió para recuperar el cuaderno, pero Serena levantó una mano, deteniéndolo. Miró a Henry con esos fríos ojos grises, viéndolo quizás por primera vez. Explícate, dijo en voz baja, peligrosamente. Cobalt Systems, respondió Henry. Hace 10 años. Tu padre nos compró. Estos diseños eran nuestros, míos, y de alguna manera se convirtieron en tuyos. Serena cerró el cuaderno de golpe y se lo ofreció a Damián. Seguridad. Quiero una investigación completa sobre cómo este hombre accedió a los archivos confidenciales de la empresa. Hasta entonces, lo suspendió. Señorita Whitmore. Nunca accedí a nada. Estos son mis originales. Fuera. Su voz fue cortante como el hielo. Antes de que te arreste por espionaje industrial. Henry la miró. Un largo momento, luego con cuidado recuperó su cuaderno del agarre reticente de Damián. Caminó hacia su carrito de limpieza, recogió sus cosas y se fue sin decir una palabra más. Pero su dignidad permaneció intacta, una silenciosa reprimenda a todos los presentes que se habían reído. Tras su partida, Serena se quedó allí, con el prototipo aún en la mano, la mente llena de implicaciones que no quería afrontar. El recuerdo afloró sin querer mientras Serena intentaba dormir esa noche en su ático del centro. Tenía 12 años y estaba sentada en el estudio de su padre mientras él trabajaba hasta tarde. Le había preguntado de dónde surgían las ideas, cómo inventaba cosas tan increíbles. Él sonrió y le dijo algo que nunca olvidaría. Las mejores ideas, cariño, son las que reconoces como valiosas cuando las ves. Un verdadero genio sabe qué conservar. En aquel momento, pensó que se refería a reconocer la oportunidad, a tener visión. Ahora, despierta a las 3 de la mañana, se preguntaba si se refería a algo completamente distinto. No podía dejar de pensar en ese cuaderno, en las fechas de esas páginas, en la mirada fija de Henry Dalton cuando la llamó soñadora. Había construido toda su identidad sobre la base de ser la hija de su padre, sobre la continuidad de su legado de innovación. ¿Y si esa? ¿El legado se construyó sobre el robo? Al amanecer, todavía en pijama de seda, Serena accedió a la base de datos central de la empresa desde su ordenador. Empezó a rebuscar entre los archivos. Regresó a los registros de adquisiciones de una década atrás. La mayoría de las empresas no conservaban datos tan antiguos. Pero Whitmore Technologies era meticulosa con la documentación. Le llevó 3 horas, pero finalmente lo encontró. Una carpeta etiquetada como activos técnicos de adquisición de cobalt. Dentro había cientos de archivos, la mayoría documentos de ingeniería, diseños de prototipos, notas de investigación, y allí, enterrado en una subcarpeta marcada como equipo de ingeniería, archivado, encontró un archivo llamado HD01. Le temblaron ligeramente las manos al abrirlo. El archivo contenía una especificación técnica completa para algo llamado núcleo adaptativo, fechada hace 11 años. Los metadatos del autor aún estaban incrustados en las propiedades del documento. Henry Dalton, ingeniero jefe de Cobalt Systems. Serena leyó todo el documento. Su experiencia le permitió comprender exactamente lo que veía. Esto no era solo similar a Whitmore Core 1.0. Era su base, su plano, su esencia. Cada característica innovadora que su empresa había proclamado como un avance revolucionario había sido detalladamente descrita por un hombre que ahora le limpiaba el suelo. Consultó más archivos. Las solicitudes de patente de Cobalt Systems se habían transferido a Whitmore. El acuerdo de confidencialidad había sido firmado por 6 ingenieros, incluido Henry Dalton, con la firma de Edward Whitmore en cada página como parte adquirente. Los pagos de liquidación se habían realizado a cada ingeniero.
Sumas modestas que ahora parecían casi insultantes dado el valor que su trabajo había generado. Y allí, en un memorando fechado apenas unas semanas antes del cierre de la adquisición, encontró un correo electrónico de Damián Cross, quien había sido asistente técnico de su padre en aquel momento. Todos los ingenieros de Cobalt habían firmado los acuerdos de confidencialidad. Los documentos originales están protegidos. HD se mostró reticente, pero firmó debido a circunstancias personales. Se recomienda mantener la documentación técnica con acceso restringido a los ejecutivos. Serena se recostó en su silla, sintiendo como los cimientos de su mundo se tambaleaban bajo sus pies. Su padre no había inventado la IA adaptativa. La había comprado, enterrado a sus creadores bajo el papeleo legal y la había proclamado suya. Y ella había pasado 8 años construyendo un imperio sobre esa mentira, sin saberlo ni cuestionarlo. Lo peor era el orgullo que sentía. Los discursos que había dado sobre innovación, sobre mérito, sobre éxito merecido. Había menospreciado a todos los que consideraba menos capaces, menos motivados, menos inteligentes. Y todo ese tiempo, el hombre que realmente había creado la tecnología sobre la que había construido su reputación había sido invisible para ella. Pasándose la fregona por los pasillos, llamó a su asistente a las 7 de la mañana con voz tensa. Consigue el expediente de Henry Dalton. Necesito su dirección y agendar mi agenda para hoy. Me estoy tomando un tiempo personal. A las 8, vestía vaqueros y un sencillo jersey. Conduciendo por la ciudad en su Tesla, alejándose de las relucientes torres del centro hacia un barrio donde la gente tenía 2 trabajos para pagar el alquiler, encontró el apartamento de Henry en un modesto edificio de 4 plantas con pintura descolorida y ventanas estrechas. Tercer piso, unidad 12. Llamó a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, como nunca lo hacía en salas de juntas ni en reuniones de inversores. Henry respondió, su expresión pasando de la sorpresa a una cautelosa neutralidad al ver quién era. Llevaba vaqueros y una vieja camiseta de Stanford, probablemente de su época de ingeniero. Detrás de él, pudo ver un apartamento pequeño pero ordenado con dibujos infantiles pegados en las paredes. Señorita Whitmore, dijo con voz serena, si está aquí para presentarme una demanda, podría haberla enviado por correo. No estoy aquí. Se detuvo, sin saber cómo proceder. Toda su presencia ejecutiva, su autoridad imponente, le parecían inútiles allí. Necesito hablar con usted. ¿Puedo pasar? La observó un largo momento y luego se hizo a un lado. Laia está en la escuela. Tienes hasta que llegue a casa. El apartamento era pequeño, pero estaba lleno de detalles cuidados. Libros organizados por color. Una cocina diminuta con plantas de hierbas en el alféizar. Un escritorio cubierto con los proyectos de arte de Laia. En un estante, vio fotos de una mujer de ojos amables con un bebé en brazos. La esposa de Henry, se dio cuenta. Rebecca, las circunstancias personales mencionadas en el memorando de Damián. Encontré los archivos, dijo Serena sin preámbulos. Los registros de adquisición, tus diseños originales, los acuerdos de confidencialidad, todo. Henry se acercó a la cocina y empezó a preparar café, con movimientos precisos y controlados. Y necesito saber la verdad. ¿Qué pasó realmente con los sistemas de cobalto? Guardó silencio un largo rato, midiendo los pozos de café, llenando la máquina de agua. Cuando finalmente habló, su voz era distante, como si estuviera contando la historia de otra persona. Éramos 7 personas en un almacén reformado en Oakland. Gente brillante que creía que la tecnología debía servir a la humanidad, no reemplazarla. Trabajamos durante 3 años en el núcleo adaptativo, durmiendo en sofás, agotando las tarjetas de crédito, convencidos de íbamos a cambiar el mundo. Hizo una pausa, observando cómo goteaba el café. Entonces tu padre llegó con su oferta, comprar toda la empresa, mantenernos como consultores, llevar nuestra visión al mercado con los recursos adecuados. Pero eso no fue lo que pasó,
dijo Serena en voz baja. No. Los contratos eran densos, llenos de lenguaje legal que no entendíamos del todo. Firmamos la renuncia a todo. Patentes, diseños, incluso nuestro derecho a hablar de nuestro propio trabajo. Tu padre dijo que era la protección estándar de la propiedad intelectual. Para cuando nos dimos cuenta de lo que realmente habíamos acordado, ya era demasiado tarde. La empresa se disolvió. La mayor parte de mi equipo se dispersó a otros trabajos, sujetos a acuerdos de confidencialidad que les impedían incluso mencionar lo que habían creado. ¿Por qué firmaste si sabías que estaba mal? Henry sirvió 2 tazas de café y le dio una. Rebecca estaba en la fase 3 cuando llegó la oferta. Necesitaba el dinero para tratamientos experimentales. El abogado de tu padre lo sabía. Se aseguró de que entendiera que el acuerdo cubriría sus gastos médicos. ¿Qué habrías hecho tú? Serena no tenía respuesta. Nunca se había enfrentado a una decisión así. Nunca había tenido que sopesar el trabajo de su vida con alguien a quien amaba. Dio un sorbo al café, que era mejor que el que su asistente ejecutiva le traía cada mañana. Lo siento, dijo finalmente. Por lo de ayer, por no verte, por todo. ¿Lo sientes porque me crees o porque te preocupa que lo haga público? Se estremeció ante la franqueza de la pregunta. ¿No pueden ser ambas cosas? ¿No puedo estar horrorizada por lo que hizo mi padre y también aterrorizada por lo que significa para mi empresa? Al menos eres honesta. Henry se sentó frente a ella en la mesa pequeña. Tu padre no era malvado, señorita Whitmore. Era ambicioso. Vio algo valioso y lo tomó. En Silicon Valley, a eso le llaman visión. Es robo. Sí, pero también es como se construyen los imperios. La miró fijamente. La pregunta es, ¿qué tipo de imperio quieres liderar? Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró con un mensaje urgente de su asistente ejecutiva. Damián solicita una reunión de emergencia. Dice que es crucial. Le mostró el mensaje a Henry. Él lo leyó y negó con la cabeza. Ese hombre está más preocupado que tú por esto. Deberías preguntarte por qué. Mientras Serena conducía de vuelta a la oficina, su mente daba vueltas a las posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Damián había sido el asistente de su padre durante la adquisición de Cobalt. Él había escrito el memorando sobre la seguridad de los documentos. Había sido el primero en burlarse del cuaderno de Henry ayer y el primero en arrebatárselo. Y ahora quería una reunión de emergencia. Fue directamente a su oficina, eludiendo sus intentos de asistencia para informarla. Damián estaba al teléfono cuando entró, pero colgó rápidamente la llamada al ver su rostro. Serena, gracias a Dios que tenemos un problema. Ese conserje, Dalton, ha estado accediendo a archivos restringidos. Lo tengo. Revisando los registros ahora. Quizás tengamos que involucrar al FBI por una brecha de ciberseguridad. Alto. Cerró la puerta tras ella. ¿Cuándo exactamente accedió a estos archivos? Los registros muestran actividad de sus credenciales de mantenimiento anoche. Damián, lo suspendí ayer por la noche. ¿Cómo habría accedido a algo después de eso? Un destello de algo cruzó el rostro de Damián, demasiado rápido para identificarlo. Tal vez antes de que la suspensión entrara en vigor. El sistema a veces se ralentiza. Muéstrame los registros. Todavía se están compilando. Dudó un momento, luego abrió una pantalla en su computadora. Ella se inclinó sobre su hombro. Escaneó los datos. Las marcas de tiempo de acceso eran claras. 22:47. Varias entradas en la carpeta archivada de Cobalt Systems. La misma carpeta a la que había accedido desde su casa esa mañana. Pero algo andaba mal. Sacó su teléfono y revisó su propio historial de acceso. Había iniciado sesión a las 6:17. Según estos registros, se había accedido a los archivos 2 veces. Una vez a las 22:47, con las credenciales de Henry, y otra a las 6:15, con una VPN anónima que había marcado como sospechosa, excepto que ella había sido la que lo hizo a las 6:15 desde su casa,
en su ordenador personal. Estos registros son falsos, dijo en voz baja. La VPN anónima de las 6:15 era yo, Damián, lo que significa que la actividad de las 10:47 también es falsa. Henry no pudo haber accedido a nada. Sus credenciales se congelaron a las 6:30 de ayer por la tarde. Lo comprobé. La expresión de Damián cambió. La máscara corporativa amigable se desvaneció para revelar algo más frío debajo. ¿Lo estás defendiendo? Un conserje que claramente intenta chantajearnos. No, estoy cuestionando por qué mi director de operaciones fabrica pruebas contra un empleado que podría tener un derecho legítimo a nuestra tecnología principal. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de implicaciones. Tu padre confió en mí, dijo Damián finalmente, en voz baja. Ayudé a construir esta empresa. La protegí, incluso de la gente que la habría derribado con sus ingenuas nociones sobre el crédito y el reconocimiento. Tú lo sabías. Siempre supiste que el núcleo adaptativo era obra de Henry. Yo sabía que las grandes ideas no valen nada sin ejecución. Tu padre tuvo la visión de... No veían el potencial ni los recursos para materializarlo. Esos ingenieros de cobalto se habrían quedado en su almacén de Oakland para siempre, desconocidos y sin blanca, si él no les hubiera dado una plataforma a su trabajo. Les robó. Lo transformó. Hay una diferencia. Damián se puso de pie, con una postura defensiva. Y si planeas destruir todo lo que hemos construido por una culpa injustificada, me aseguraré de que la Junta sepa que no eres apto para liderar. Tenemos inversores que vuelan para el lanzamiento de mañana. El núcleo 2.0 generará miles de millones. ¿De verdad vas a tirar eso por un conserje rencoroso? Serena lo miró con atención, y vio al hombre que había estado moviendo hilos durante años, manteniendo la mentira, protegiendo el imperio construido sobre el robo. Probablemente había borrado archivos, ocultado pruebas, se había asegurado de que nadie conectara los puntos entre Cobalt Systems y Whitmore Technologies. Tienes razón en una cosa, dijo en voz baja. El lanzamiento de mañana es crucial. Asegúrate de que todo esté listo. Y Damián, no toques más archivos. Voy a bloquear todos los archivos históricos y crear una copia de seguridad independiente por seguridad. Se fue antes de que él pudiera responder, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía menos de 24 horas para decidir qué tipo de persona quería ser. Esa noche, Serena se sentó en su oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. El horizonte de San Francisco brillaba a través de sus ventanales, un testimonio de todo lo que había logrado, o de todo lo que creía haber logrado. Abrió el sistema de copias de seguridad en la nube, el que había configurado años atrás como seguro personal, separado de los servidores principales de la empresa. Todos los archivos a los que había accedido se guardaban automáticamente en su almacenamiento privado cifrado, incluidos todos los documentos del archivo de Cobalt Systems. Abrió el archivo HD01 de nuevo, leyendo la visión original de Henry para la IA adaptativa. Había una sección casi al final, una especie de manifiesto que su padre nunca había incluido en las especificaciones finales del producto. Que la tecnología sirviera a la humanidad, no que la reemplazara. Que amplificara nuestra capacidad de compasión, no que la sustituyera. Que recordara que detrás de cada línea de código hay un corazón humano que anhela conectar. Su padre había tomado el código y dejado atrás el corazón. Había construido un imperio basado en la innovación y se había olvidado del innovador. Y ella había heredado ese imperio sin cuestionar sus cimientos. Serena tomó su decisión entonces, sentada en su costosa silla en su despacho, rodeada de premios y reconocimientos que de repente la sintieron vacía. Abrió su portátil y empezó a escribir. No un informe legal, ni un memorando corporativo, sino un discurso. A medianoche, regresó al apartamento de Henry. Él abrió la puerta con pantalones de chándal y una camiseta desgastada, claramente dormido. Su hija apareció detrás de él, menuda y curiosa, con el pelo oscuro y trenzas desordenadas. Papá está en problemas,
preguntó Laia con voz débil. Serena se agachó a la altura de la chica. No, cariño. Tu papá. Es todo lo contrario a estar en problemas. Es un héroe. Solo necesitaba que lo supiera. Miró a Henry. Mañana es el lanzamiento de Core 2.0. Conferencia de prensa a las 10 de la mañana, cobertura mediática completa. Voy a contarles todo. La verdad. Sobre Cobalt Systems, sobre mi padre, sobre ti. Voy a arreglarlo. La expresión de Henry era indescifrable. Eso destruirá tu empresa. Tal vez. Oh, tal vez la transforme en algo que valga la pena conservar. Serena, señorita Whitmore, corrigió automáticamente. Luego. Sonrió. En realidad, no. Llámame Serena. Creo que he estado escondiéndome detrás de títulos demasiado tiempo. Le entregó una carpeta. Estos son los contratos originales de la adquisición de Cobalt. Hice que el departamento legal los revisara. Hay una cláusula en la página 47. Si se descubre que alguna propiedad intelectual adquirida ha sido incorrectamente acreditada, los derechos vuelven al creador original a la espera de la restitución. No quiero dinero, dijo Henry en voz baja. Lo sé, pero te lo mereces. Y lo más importante, mereces que se diga la verdad. Tu equipo merece que sus nombres estén en los libros de historia, y yo merezco liderar una empresa basada en la honestidad, incluso si eso significa desmentir primero las mentiras bonitas. Laia tiró de la mano de su padre. Papá, ¿es ella la señora que fue mala contigo? Sí, Laia. La niña miró a Serena con ojos serios. ¿Vas a pedir perdón? Sí, a tu papá y a todos con los que trabajó y a todos los que creyeron en la historia que conté sobre mi empresa. Serena sintió que las lágrimas amenazaban con asomar. Eran desconocidas e incómodas. Lo siento mucho. Laia lo pensó y asintió. Papá dice que la gente que pide perdón de verdad es valiente. Tu papá es un hombre inteligente. A la mañana siguiente, el auditorio de Whitmore Technologies se llenó de periodistas, inversores y analistas del sector. El escenario estaba listo para la presentación de Core 2.0 con una iluminación espectacular y una enorme pantalla que mostraba el logotipo de la compañía. Damien Cross se encontraba entre bastidores, seguro y refinado, listo para presentar el avance que consolidaría el dominio de Whitmore durante otra década. Serena llegó 15 minutos antes que la estrella programada. No llevaba su característico vestido rojo, sino un sencillo traje azul marino. Llevaba una memoria USB en el bolsillo y claridad en el corazón. ¿Lista para hacer historia?, preguntó Damien con una sonrisa penetrante. Sí, dijo ella. Pero no la historia que esperas. Antes de que él pudiera cuestionarlo, subió al escenario. Se encendieron las luces. El público guardó silencio. Las cámaras se enfocaron. Este era el momento soñado por todo CEO tecnológico. Toda la industria observaba, esperando ser sorprendida. Buenos días, comenzó Serena, su voz resonando por el auditorio con la autoridad de años de oratoria. Gracias por venir a lo que prometimos que sería el lanzamiento de Whitmore Core 2.0, y lo será. Pero primero, necesito contarles una historia diferente. Una historia real. Hizo clic en la primera diapositiva. En lugar del logotipo de Core 2.0, la pantalla mostraba una foto de 7 personas en un pequeño almacén, jóvenes y esperanzadas, de pie alrededor de equipos informáticos. Esto es Cobalt Systems hace unos 10 años. 7 ingenieros desarrollaron algo revolucionario, un sistema de IA capaz de aprender del contexto emocional humano. Lo llamaron núcleo adaptativo. El público se movió, confundido por la desviación de la presentación del producto esperada. Este hombre, hizo clic para ampliar un rostro en la foto, es Henry Dalton. Era el ingeniero jefe. Dedicó 3 años de su vida junto con su brillante equipo a crear algo que cambiaría la industria. Y entonces mi padre compró su empresa, ocultó sus nombres bajo acuerdos de confidencialidad y reivindicó su trabajo como innovación propia. La multitud se quedó boquiabierta.
Entre bastidores, el rostro de Damen palideció. Todos los productos que Whitmore Technologies ha lanzado en los últimos 8 años se basan en los cimientos que Henry Dalton y su equipo crearon. El núcleo 1.0 que nos hizo millonarios. El diseño de Henry. Los algoritmos de aprendizaje adaptativo que patentamos. El código de Henry. Los sistemas de reconocimiento emocional que licenciamos. El gran avance de Henry. Pasó a la siguiente diapositiva. La página original del cuaderno de Henry. La que encajaba a la perfección con la arquitectura del núcleo 1.0 y la fecha claramente visible del último año. Henry Dalton ha trabajado como conserje en mi edificio. Me burlé de él hace 2 días por llevar este cuaderno. Dije que el trabajo de su vida eran lindos bocetos. Lo ignoraba todos los días, sin ver nunca al hombre que hizo posible mi éxito. El auditorio estaba en completo silencio ahora, todas las miradas puestas en ella. Ayer, mi director de operaciones, Damian Cross, intentó fabricar pruebas de que Henry había pirateado nuestros sistemas para robar sus propios diseños. Intentó incriminar al verdadero creador de nuestra tecnología como un ladrón para proteger la mentira que hemos estado viviendo. Damen salió corriendo de entre bastidores, dirigiéndose a la salida, pero los guardias de seguridad ya estaban tomando posiciones. Serena había enviado las pruebas al FBI esa mañana. También las había remitido a la junta directiva, a la SEC y al equipo legal de su empresa. Dame Cross está bajo custodia federal en este preciso momento por fraude, manipulación de pruebas y conspiración para cometer robo de propiedad intelectual. Continuó Serena con voz firme, incluso mientras su mundo se reestructuraba. Mi padre, Edward Whitmore, compró Cobalt Systems sabiendo exactamente lo que hacía. Usó acuerdos de confidencialidad y presión financiera para silenciar a los verdaderos innovadores. Y yo, en mi arrogancia e ignorancia, continué ese legado. Pasó a la última diapositiva, la foto del equipo de Cobalt Systems. De nuevo, cada rostro ahora etiquetado con un nombre. Estas 7 personas merecen reconocimiento. Merecen su lugar en la historia del desarrollo de la IA. Merecen una disculpa de mi parte, de esta empresa y de una industria que estaba demasiado ocupada celebrando el supuesto genio de mi padre como para preguntar de dónde provenía realmente. Movimiento al fondo del auditorio. Henry Dalton estaba en la puerta. Laia le tomaba la mano. Serena había enviado un coche a buscarlos esa mañana, esperando que viniera. Sus miradas se cruzaron entre la multitud. Henry, dijo, haciéndole un gesto para que avanzara. ¿Podría subir, por favor? Dudó un momento y luego caminó por el pasillo con Laia. La multitud se abrió paso para ellos. Cuando llegó a la en el escenario, Serena le entregó el micrófono. Henry se quedó allí un momento, observando el mar de cámaras, periodistas y líderes de la industria. Luego habló, con voz tranquila pero clara, no vine aquí en busca de venganza ni de reconocimiento. Vine porque mi hija me preguntó por qué estaba triste y ya no podía mentirle. Miró a Laia, quien lo miró con absoluta confianza. Quería que aprendiera que la verdad importa, incluso cuando es difícil, incluso cuando te cuesta todo. Le devolvió el micrófono a Serena. Ella lo tomó e hizo un anuncio más. Con efecto inmediato, solicito a la Junta que cambie el nombre de nuestra tecnología principal, Dalton Whitmore Adaptive Core. Estoy creando un fondo para compensar al equipo original de Cobalt Systems por su trabajo, incluyendo regalías retroactivas de cada producto que hemos licenciado, y le ofrezco a Henry Dalton el puesto de director de innovación y cofundador, con plenos derechos. Participaciones accionarias que reflejan su contribución real a esta empresa. El auditorio estalló en aplausos, algunos indignados, algunos conmocionados. Las cámaras destellaron. Los reporteros gritaron preguntas, pero la atención de Serena estaba en Henry, quien estaba de pie junto a ella con la mano de su hija en la suya, con el aspecto de un hombre al que le acababan de devolver la vida. Más tarde, cuando el caos se calmó, los periodistas presentaron sus artículos y los inversores hicieron sus llamadas de emergencia, Serena encontró a Henry en la sala de conferencias ejecutiva.
Laia dibujaba en la mesa grande. El viejo cuaderno de su padre se abrió junto a ella mientras copiaba diseños de robots con cuidadosos trazos de crayón. No tenías que hacer todo eso. Henry mencionó la admisión pública, la compensación, el título. Sí, lo hice. No porque fuera un negocio inteligente, sino porque era lo correcto. Se sentó frente a él viendo a Laia colorear. La junta amenaza con despedirme. Las acciones cayeron un 18% en la primera hora. La mitad de mi equipo ejecutivo ha solicitado reuniones de emergencia. ¿Te arrepientes? Lo pensó. Realmente lo pensó. Se había pasado toda la vida construyendo una imagen de sí misma como una visionaria hecha a sí misma, brillante e imparable. Hoy, había admitido públicamente que no era ninguna de esas cosas. Era la hija de su padre, construida sobre cimientos de sueños robados. No, dijo finalmente. Lamento no haberlo hecho antes. Lamento cada día que pasé por tu lado y no te vi. Lamento creerme mis propios comunicados de prensa. Laia levantó la vista de su dibujo. Papá dice, lo siento, es solo el principio. Tienes que hacerlo mejor después. Tu hija es muy sabia, le dijo Serena a Henry. Lo heredó de su madre. Su voz se suavizó al mencionar a Rebecca. Le habrías caído bien. El tú en el que eliges convertirte. Durante los meses siguientes, la industria observó la transformación de Whitmore Technologies. Algunos inversores huyeron. Otros, sorprendentemente, redoblaron sus apuestas. Intrigados por la narrativa de redención y autenticidad, los miembros del equipo de Cobalt Systems, dispersos por todo el país, poco a poco se ofrecieron a reclamar su reconocimiento y compensación. 3 de ellos regresaron para unirse a Henry en una nueva división de innovación. Henry aceptó el título de cofundador, pero negoció el puesto de director de innovación para que lo rebajaran a asesor técnico senior. Trabajaba 3 días a la semana en el laboratorio de investigación y pasaba los demás días con Laia. Serena se encontró visitando el laboratorio con más frecuencia de la necesaria. Atraída por el genuino entusiasmo que reinaba allí, tan diferente de la presión competitiva de las salas ejecutivas. Una noche, 6 meses después del lanzamiento que se conocería en los círculos tecnológicos como la confesión, Serena encontró a Henry y Laia en el laboratorio fuera del horario laboral. Estaban construyendo un pequeño robot juntos. Laia soldaba cuidadosamente las conexiones bajo la paciente guía de su padre. «Qué bonito», dijo Serena desde la puerta. Laia sonrió radiante. «Es un robot que detecta emociones, como el del cuaderno de papá. Puede saber cuando estás triste y te da un abrazo. El mundo necesita más de esos», dijo Serena. Henry levantó la vista del banco de trabajo y algo se transmitió entre ellos. Un entendimiento basado en la honestidad compartida y los nuevos comienzos. «Laia, ¿por qué no pruebas los movimientos de los brazos mientras hablo con Serena un momento?» La llevó a la esquina donde su viejo cuaderno estaba en un estante, ahora conservado en una caja de archivo. Lo abrió con cuidado por la primera página, donde había una línea escrita con tinta descolorida. «Que la tecnología sirva a la humanidad, no que la reemplace. Esta era nuestra misión en Cobalt», dijo. «Creemos que la tecnología debe amplificar la conexión humana, no sustituirla. Tu padre tomó nuestro código, pero dejó atrás nuestro propósito. Quiero recuperarlo», dijo Serena, «no solo como eslogan, sino como nuestro principio rector. Cada proyecto, cada producto, cada decisión que te costará ganancias. Silicon Valley no premia la ética. Entonces tal vez debamos redefinir el éxito». Lo miró. Este hombre al que una vez había descartado como invisible. «Ayúdame. No solo con la tecnología, sino con construir algo que realmente importe, algo de lo que tu hija pueda estar orgullosa, algo que Rebecca hubiera querido que existiera». Henry guardó silencio un largo momento y luego asintió. «Con una condición, lo hacemos juntos, no Whitmore Technologies con Dalton como fachada. Una verdadera colaboración,
Una verdadera visión compartida, socios iguales. Serena estuvo de acuerdo. En innovación, en liderazgo. Se detuvo. De repente, insegura. En todo. Henry terminó la frase en voz baja. La voz de Laia gritó desde el otro lado del laboratorio. Papá, Serena, ven a ver. El robot sabe que estoy feliz. Caminaron juntos hacia donde una pequeña figura mecánica mostraba una sonrisa digital, respondiendo a la risa encantada de Leela con movimientos suaves. Era una creación sencilla, nada revolucionario, pero representaba algo profundo. Tecnología creada no para reemplazar la emoción humana, sino para reconocerla y honrarla. Serena observó a Henry explicarle a su hija cómo funcionaban los sensores de emociones. Su paciencia infinita, su pasión genuina. Eso era lo que su padre había intentado comprar sin comprender. Que la verdadera innovación proviene de quienes crean sin ánimo de lucro ni prestigio, sino del deseo de hacer un mundo más humano, más conectado. Morionate había pasado años persiguiendo el legado de su padre, intentando demostrar que era digna de su trono. Ahora estaba construyendo algo diferente, algo mejor. No un imperio de sueños robados, sino una alianza con una visión compartida. El sol del atardecer se colaba por las ventanas del laboratorio, proyectando largas sombras que se entremezclaban en el suelo. CEO e ingeniero, mujer y hombre, futuro y pasado, reconciliándose en algo completamente nuevo. Sobre ellos, el nuevo logotipo de la empresa brillaba en la pared. Tecnología esencial de Dalton Whitmore que sirve. No era perfecto. Todavía había inversores enfadados, periodistas escépticos, competidores ansiosos por explotar su momento de vulnerabilidad. Pero por primera vez en su vida, Serena sintió que estaba construyendo algo real, algo que no se desmoronaría al examinarlo con detenimiento. Gracias, le dijo en voz baja a Henry. Él comprendió que no solo le agradecía la tecnología, el perdón o la colaboración. Le agradecía el espejo que le había mostrado, por obligarla a ver la verdad bajo la brillante superficie de su vida. Gracias, respondió, por ser lo suficientemente valiente para cambiar. Laia los miró a ambos, con su pequeño rostro serio. Van a crear robots que ayuden a la gente para siempre. Sí, dijeron Serena y Henry al unísono. Bien, declaró Laia, volviendo a su soldadura. Porque eso es lo que hacen los héroes. En una ciudad construida sobre la innovación y la ambición, donde el éxito se medía en valoraciones y cuota de mercado, 3 personas se encontraban en un laboratorio y eligieron una métrica diferente, la integridad. Fue una revolución silenciosa, fácilmente pasada por alto por quienes medían el progreso en ganancias trimestrales. Pero fue una revolución, construida sobre la simple noción radical de que quienes crean valor merecen reconocimiento, que la verdad importa más que la comodidad y que nunca es tarde para elegir en quien quieres convertirte. El cuaderno del conserje, antes ridiculizado y desechado, ahora se encontraba en un archivo como recordatorio de todo aquello por lo que valía la pena luchar. Sus páginas amarillentas contenían más que diagramas técnicos. Contenían el plan no solo para los núcleos de IA, sino para la redención, para la colaboración, para el largo y difícil trabajo de enmendar los errores. Y en ese laboratorio, mientras la tarde se convertía en noche y un pequeño robot aprendía a reconocer la alegría, 3 personas trabajaron juntas para demostrar que, a veces, la tecnología más avanzada de todas es simplemente la decencia humana. Finalmente, se le daba el lugar que le correspondía en él.